Saludos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo aquí la honrosa presencia del talentoso economista dominicano Juan Ariel, con quien quiero hablar sobre diferentes temas, pero antes saludarte. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Juan Ariel Jiménez, pero Juan Ariel, hay que perfilarlo solo. ¿Cómo estás, Juan Ariel? Muy bien, gracias a Dios, y muy contento de compartir contigo. Me gustaría comenzar, Juan Ariel, conociendo tu valoración. Si tuviera que evaluar la situación económica del país en estos momentos, ¿cuál es tu evaluación? Cuando los economistas evaluamos la situación económica, podemos hacerlo de dos maneras. O vemos desde 30.000 pies de altura un país, o nos ponemos en la piel de una familia y vemos qué está pasando esa familia hoy en día. Y la verdad es que las mismas estadísticas del gobierno revelan que la familia dominicana ha tenido una pérdida en su nivel de vida. Primero que nada, en los últimos 4 años, el costo de la canasta ha aumentado 10.096 pesos, según informaciones del Banco Central. Pero es este Banco Central el que dice que los ingresos laborales del hogar apenas han aumentado 7.072 pesos. O sea que la familia promedio tiene 3.000 pesos menos de poder de compra, 3.000 pesos menos para comprar alimentos, para pagar una salida. ¿No reciben subvenciones de otra forma? Bueno, entonces ese es el problema. El gobierno ha querido instaurar una cultura de los regalados, de que a las familias se le da 1.500 pesos a las madres, 1.500 pesos a los padres, 1.500 pesos en diciembre. Y la verdad es que ese no es un modelo de desarrollo. Un país no se desarrolla porque a las personas se les regale cosas. Un país se desarrolla porque se establezcan las condiciones para que cada quien, fruto de su esfuerzo, fruto de su trabajo, pueda salir hacia adelante. Entonces esa familia, que ni siquiera todas esas transferencias compensan la pérdida de su poder adquisitivo, también están sufriendo una larga tanda de apagones. Estamos viviendo apagones como nunca antes. O sea que una situación, digamos, podemos por entrar algo a discutir que no debió ocurrir y que se está superando. Podemos discutir el sector eléctrico, pero es una realidad objetiva la cantidad de apagones que está sufriendo esa familia dominicana. Es una familia dominicana que tiene mayores niveles de delincuencia en la calle. La tasa de homicidios ha aumentado significativamente. Hemos pasado de 9.9 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 11.5 en el 2023, uno de los países donde más ha aumentado la delincuencia. Se ha tenido una pérdida de calidad en el sector salud, en el sector educación, en fin, son un sinnúmero de cosas que afectan la calidad de vida del dominicano y que yo creo que esa debería ser la discusión política del momento. Deberíamos todos los que participamos en el debate público. Tú me dijiste que había dos formas, perdóname, de analizarlo, desde adentro y desde 30.000 pies. Sí, sí, claro. Es el análisis desde adentro. Es el análisis desde adentro, es de ponerse en la piel del dominicano. Y yo creo que todos los políticos estamos llamados a venir y sentarnos en la mesa y trabajar por las personas. No una política de aplausos para el gobierno o de críticas inmerecidas o infundadas todo el tiempo, no. Una política de propuestas. Y eso es lo que yo considero que elevaría el nivel de la democracia, pero también ayudaría a que esa familia se sienta representada por personas que tienen en su mente y en su corazón trabajar. O sea que la economía del país, país, a tu entender, no va bien. Eso fue lo que yo... Bueno, a mi entender y al entender de millones de familias dominicanas. Pero los organismos internacionales dicen justamente lo contrario en sus evaluaciones. No, depende de todo lo que se lea en esos informes. En cada informe de un organismo internacional hay sus partes buenas y sus partes malas. Por supuesto, si se saca Banco una nota Mundial, de prensa... FMI han dicho que la economía de aquí es estable. No, estable lo es. Estable lo es. Estable en crecimiento. No, y también está creciendo. Entonces, ¿cómo se puede ser estable en crecimiento y a la vez? Pero es que todas las economías del mundo, a menos que estén en crisis, crecen y son estables. Eso no es suficiente. Y eso que tú dices es importante. No podemos conformarnos con la mediocridad. No podemos conformarnos como, bueno, al menos somos estables, al menos estamos creciendo. No. Tenemos que apostar a una República Dominicana que dé la mejor versión de sí misma para transformar la vida de la familia. Entonces, nosotros lo que tenemos es que estar pensando cómo crear las condiciones para que haya una mayor generación de empleos, para que esa generación de empleos permita un aumento de los salarios, para producir más y que esa mayor producción agrícola, por ejemplo, estabilice y baje los precios de los alimentos. Eso es lo que debemos estar apuntando. Pero ha crecido el empleo, ha crecido la producción agrícola. Déjame decirte, el empleo. El empleo, si comparamos 2019 con 2023, el empleo informal ha crecido 248.000 puestos de trabajo. El informal. Informal. ¿Qué quiere decir eso? Un empleo de subsistencia.
chiriperos, vendedores ambulantes, servicio doméstico. El empleo formal sin gobierno se ha reducido 21.000 puestos de trabajo. ¿Y de dónde usted saca ese dato así tan taxativo? Banco Central, encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Todos los datos que yo doy son siempre de organismos oficiales. Y es ese Banco Central que dice que el empleo formal ha crecido exclusivamente en el sector público. El sector privado ha tenido una pérdida. ¿A qué se puede atribuir esa? Con 2019 de 21.000 puestos de trabajo. Entonces, Adolfo, me preocupa mucho que estamos creando un país donde lo que crece es el sector público y donde las demás personas que no tienen esa ventaja de recibir una ayuda del sector público, entonces tienen que ir a la subsistencia. Yo creo que en una época de reformas ya es hora de ir discutiendo una reducción del tamaño del Estado. ¿A qué usted puede atribuir ese descrecimiento del sector formal, del empleo formal? Pero hay un crecimiento en el informal, que no necesariamente el público, porque todos esos empleos informales, chiliperos, el que pone, no está en el gobierno. No, yo dije, ha crecido dos también. cosas. El gobierno no tiene empleo informal, por definición. Sí. Ha crecido dos cosas, el empleo informal y el empleo formal en el sector público. Son dos cosas distintas. Sí. ¿Por qué ha crecido tanto el empleo informal? Por falta de oportunidades. Esa es la realidad. ¿O no es por empuje de emprendimiento? ¿No puede ser también? Mira, qué buena pregunta. La cantidad de emprendedores formales ha disminuido 25.000 personas. 25.000 emprendedores menos a nivel formal. Es decir, que estamos teniendo una economía que cada vez tiene menos emprendedores formales, y lo entiendo, porque hemos caído ya en un punto de voracidad fiscal. Estamos hablando de que un emprendedor formal tiene que, desde que inicia su empresa, estar pagando un anticipo que lo quiebra. Desde que inicia su empresa está pagando una serie de impuestos cuando todavía no ha podido realizar buenas ventas. Tiene que pagar una energía eléctrica muy cara. Pero eso ha sido siempre. Bueno, pero es que déjame decirte, anteriormente se creaba empleo formal, ahora no. Es que ahora hay un sinnúmero de condiciones que están golpeando al mismo tiempo. Cuando usted determina, cuando usted invierte, digamos, como dice el gobierno que ha invertido, 70.000 millones de pesos en la pequeña y mediana empresa, ¿eso no es crecimiento de empleo? No se está reflejando en las estadísticas. Y tú acabas de decir algo, los gobiernos tienen que pasar de hice mucho a logré mucho, porque no es hacer las cosas, es hacer lo correcto para que tengas resultados. Tú no vas a un médico y el médico dice, pero es que yo te di 20 vitaminas y 15 pastillas. No, usted me curó o no me curó Pero de si mi te enfermedad. inyecto 70.000 millones para que crezca, ¿no se está haciendo lo correcto? 70.000 millones primero, ¿en qué tipo de empresas? Porque si son empresas... No, préstamos a las pequeñas y medianas empresas. 70.000 millones de pesos es muy poco. Muy poco. Pero poquísimo. Digamos que es poco, pero es. Pero es que 70.000 millones de pesos estamos hablando ni siquiera de un 1% del PIB. Es poquísimo. Pero a esas mismas empresas se le está dando una tasa de interés altísima. Todos sabemos lo altas que están las tasas de interés hoy en día, ¿verdad? A esas mismas empresas se le están cobrando impuestos sin darle ningún servicio a cambio. A esas mismas empresas se le vende una energía eléctrica carísima. A otras no. Y la falta, no, a todas. Porque la inversión que se hace, por ejemplo, desde el gobierno en el sector agrícola es a una tasa cero. Mira, qué bueno Imagínate que 600 millones o 1.000, 2.000 millones a tasa cero. Qué bueno que mencionas el sector agrícola. Es el sector que ha perdido más empleos formales, según el Banco Central. Es un sector donde tanto 2021 como 2022 había una caída en la producción de la mayor parte de los productos agropecuarios. ¿Y qué está pasando? ¿Qué debemos cambiar? Déjame decirte, Adolfo, es un sector que ha visto un incremento en las importaciones que ha sustituido la producción local y ya eso está afectando los precios de los alimentos. Entonces no es simplemente, bueno, di préstamos a tasa cero, que hay que ver a quiénes se lo están dando. Muchos son con motivación política. No, es ver qué está pasando con las importaciones, porque no hago nada con un préstamo tasa cero si me estás trayendo un pollo de Brasil altamente subsidiado por el gobierno brasileño, que me quiebra. Tú has visto los videos de productores de cebolla, de papa, de zanahoria, tirando su producción de leche porque le están trayendo importaciones en la época que coincide con la salida de los productos dominicanos al mercado. ¿Qué hacer entonces? ¿Y cómo usted lo ve? Eso mismo que me acaba de decir, desde 30.000 pies. Excelente pregunta. Mira, lo primero que tenemos que hacer es volver a privilegiar la producción local. En el sector agropecuario, eso involucra, primero, una fuerte inversión en infraestructura rural.
¿A qué me refiero? En la medida en que los gobiernos invierten en caminos interparcelarios, permiten que una mano de plátano, por ejemplo, en lugar de salir en una mula, por ejemplo, o en un caballo, pueda salir en un camión, y eso reduce los costos de transporte, que a su vez se refleja en un menor precio de venta. 10.000 millones en construcción de carreteras y caminos vecinales. Mucho más Se supone que eso sirve. Es que se necesita mucho más. Bueno, es pero que no se puede lograr todo, pero es una inversión también razonable. Sí, pero cuando un país invierte, cuando un gobierno invierte más en publicidad de la presidencia que en infraestructura agropecuaria, simplemente está diciendo que le preocupa más la farándula que la producción agrícola. Entonces es una cuestión de prioridades. Entonces yo sigo con las ideas. Inversión en infraestructura rural. Cuando se electrifica una finca en donde hay producción de leche, por ejemplo, en lugar del ordeño ser manual, eso se puede automatizar, que mejora la calidad, mejora la salubridad y reduce costos. Te lo digo y lo hago con mucho cariño porque mi tesis de maestría fue de cómo la infraestructura rural puede reducir el precio de los alimentos. Entonces, eso permitiría, por un lado, creación de empleo en la zona rural, que es tan necesario, y por el otro lado, reducir el precio de los alimentos en una República Dominicana que hoy en día es el segundo país de Centroamérica donde más han crecido los precios de los alimentos. ¿Me podría decir una o dos cositas buenas que haya hecho el gobierno en términos de crecimiento? No, muchísimas cosas. No, yo te puedo decir muchísimas cosas. Yo creo que continúa la modernización de aduanas. En aduanas se ha trabajado muy bien. Hay una muy buena facilitación comercial. Y me parece que la política industrial de apoyo a las industrias y a la zona franca también ha sido buena. ¿Y eso no repercute en la gente? Es que para repercutir en la gente tiene que ser un sinnúmero de políticas, no una sola. Tú puedes mejorar la facilitación comercial en aduanas, pero si lo haces para privilegiar las importaciones en lugar de la producción local, no estás logrando mucho. Entonces sigo con las ideas. Por un lado, invertir en infraestructura agrícola, invertir también en tecnologías. Por ejemplo, no es lo mismo una extensión de terrenos que se le está irrigando por inundación, dígase, tirar agua a todo lo que da, que cuando se da por precisión. Eso reduce el consumo de agua, que también reduce costos, que aumenta la productividad. Invertir en tecnologías. Entonces el gobierno tiene que invertir en todo. El sector privado, los que son dueños de parcelas, los que reciben los beneficios, no pueden invertir. Lo que pasa es que hay algo que se llama bienes públicos, inversión en bienes públicos. Eso lo debe hacer el gobierno. Sin retribución. El sector privado, es que la retribución se da en que la gente mejora su calidad de vida. El sector privado invierte en su propio negocio, dígase, en sus maquinarias. Y déjame decirte, es que eso debería estar absolutamente claro. Mira, como tú preguntas, ¿qué le corresponde al público, qué le corresponde al privado? Pero ahora yo veo un gobierno que construye hoteles en Pedernales. Volvimos a la era de Trujillo, de cuando los gobiernos invertían en hoteles. ¿Me parece inadecuado esa construcción en Pedernales? En Pedernales se debe construir infraestructura pública. En Pedernales se debe construir... ¿Cómo yo que soy de allá, cómo logramos el desarrollo económico y social de mi provincia sin esa ayuda puntual, fundamental, que está haciendo el gobierno? ¿Qué tipo de ayuda? Es que no se ayuda construyendo hoteles, eso lo debe hacer el sector privado. ¿Y por qué ahora el gobierno va a hacer el rol del sector privado? No, los gobiernos invierten en carreteras. Voy para allá. No, para que me diga todo eso sin interrupciones. Vámonos a una pausa de 2 minutos y comenzamos para que tú expliques bien. Bien, continuamos en esta entrevista con Juan Ariel Jiménez, economista, que me está dando unos datos reveladores sobre todo las inversiones que se están haciendo en mi provincia de Pedernales. Yo tengo entendido que ciertamente debió ser el sector privado quien inicia estas cosas, pero a falta de de un interés puntual del sector privado, hay un gobierno que tiene la responsabilidad de sacar de la miseria a Pedernales y a la región sur, y esa es una forma de hacerlo. ¿O me equivoco? Adolfo, tú me preguntabas cómo mejorar la situación de las familias, estableciendo las condiciones para que el sector privado cree empleos de calidad. ¿Cómo se establecen las condiciones? Cada provincia tiene su particularidad. Yo te hablaba anteriormente de cómo las provincias agrícolas, a través de inversión en infraestructura rural, se puede mejorar la productividad e incluso reducir el precio de los alimentos. Vamos ahora con las provincias turísticas. Pedernales, por ejemplo. Tú eres de allá, una provincia preciosa. Una pregunta, ¿cómo está el sector eléctrico en Pedernales?
En estos días hay problemas, Hay problemas. para ser honesto. Entonces, ¿cómo se justifica que un gobierno, en lugar de invertir en la infraestructura eléctrica, que es un bien público, que hacen los gobiernos en todas partes del mundo, lo que haga es que le construya hoteles a empresarios privados? No, pero es que teníamos una buena inversión en infraestructura eléctrica. En Hay problemas que son momentáneos. No. Te lo digo yo que soy allá. Sí, Y los pernalenses quisiéramos, aun cuando haya problemas eléctricos, tener donde trabajar. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un gobierno invierte en la infraestructura, en generación eléctrica, en agua potable, en plantas de tratamiento de agua, en infraestructura vial, por ejemplo, para que se llegue más rápido desde el aeropuerto de Barahona hacia Pedernales. Todo eso se está haciendo allá. No, claro que no. Cuando todo, te voy a decir más, en Pedernales se está invirtiendo menos que lo que se invertía en el pasado. Según datos de la Dirección General de Presupuesto. Voy para allá. Ahora, cuando a un gobierno se le olvida que su rol es proveer infraestructura pública y se pone a construir hoteles, muelles turísticos, entonces tú dices, pero es que espérate, el catcher está queriendo ser pitcher y viceversa. Cuando en políticas públicas uno ve un problema, lo correcto es identificar la causa de ese problema. Por supuesto que hay que crear condiciones de empleo en Pedernales. Y te digo más, Pedernales tiene el potencial de ser el polo del desarrollo de esa subregión. ¿Cómo lo desarrolla si el gobierno no mete la mano? Y si el no hace lo gobierno que está tiene haciendo. que meter la mano, no es construyendo hoteles, es construyendo infraestructura pública, porque si un hotel no llega es porque no tiene la electricidad, porque no tiene un aeropuerto cercano, porque no tiene las plantas de tratamiento de agua, porque no tiene las condiciones de infraestructura pública que necesita. No es que tú construyas un hotel y se los regales a tus amigos del sector privado, es que son cosas completamente distintas. Si hay algo que hay que tener claro en un gobierno es qué le corresponde a cada quien, qué le corresponde al público y qué le corresponde al privado. Oh, pero ¿tú te imaginas que ahora el gobierno se ponga a construir empresas agroindustriales y se ponga a construir empresas industriales en lugar de construir las carreteras, los puertos, que le corresponde al gobierno? Imaginemos por un segundo que Pedernales tiene buena energía eléctrica como siempre tuvo. En Pedernales no tenía la suficiente generación eléctrica que se necesitaba para el desarrollo hotelero. No, Pedernales tenía una institución. Pero escúchame, como siempre tuvo antes de que se construya los hoteles. No, es que no están construidos, todavía están en proceso de construcción, Por eso Adolfo. mismo, o sea, Pedernales había que hacer dos cosas. O se ampliaba la capacidad de generación, porque Que se solamente está había ampliando. solamente había 5 megas allá, o se conectaba con Barahona, sobre todo con la generación eólica que hay allá. Acuérdate que yo coordinaba el desarrollo turístico. ¿Qué tú de crees que Pedernales. están haciendo ahora en el sector eléctrico precisamente para interconectar a Pedernales? Pero dime tú, ¿qué Es están haciendo? eso, con tratar de conectarlo a la ramificación principal para que tenga la misma que tenía. Pero el que tiene los sector, pero demás. el sector eléctrico, tanto en Pedernales como en el resto del país, tiene los menores niveles de inversión de los últimos 20 años. Sí, eso es otra cosa. Adolfo, no es lo mismo una nota de prensa, lo que dice que lo que yo veo en los números, esa es la diferencia. Es que los economistas no nos llevamos por qué dice el gobierno. Yo no. estoy de acuerdo Los contigo. economistas nos llevamos en qué me dice la Dirección General de Presupuesto que está ocurriendo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que no estoy totalmente de acuerdo es que me sorprende que me diga que esas inversiones que está haciendo el gobierno en Pedernales Esas no deben ser inversiones propias no del generalices. Ningún gobierno invierte en el desarrollo de hoteles, porque los hoteles, como esta planta televisiva, como una empresa industrial, eso lo invierte el sector privado. Los gobiernos invierten en bienes públicos. Los gobiernos invierten en esos bienes que el sector privado, como no se puede apropiar de esa rentabilidad, nunca lo haría. Por ¿Esos eso tú hoteles ves, son públicos o serán privados? Son públicos, pues son del Estado. esos hoteles se le van a entregar al sector privado A para que los entregar en administre. administración. Entonces exactamente, pero tú serán, te imagines, serán bienes públicos. pero cuando los hoteles han sido bienes públicos, cuando Trujillo fue un fracaso, Adolfo, es que el desarrollo turístico en ninguna parte del mundo se ha realizado con gobiernos invirtiendo en la infraestructura privada, O sea, en que la ese infraestructura modelo de inversión en pública. Pedernales usted lo descarta. Pero completamente, insisto, el gobierno debe de hacer las inversiones en aeropuertos, en carreteras, en generación eléctrica, en plantas de tratamiento de agua, Eso es lo que ha en hecho. lo que... ¿Dónde está? Eso es lo que está haciendo. El aeropuerto en Pedernales lo está construyendo. La Ya carretera se- Barahona-Pedernales ¿Cuántos se blogs, está construyendo. ¿Cuántos blogs lleva el aeropuerto de No, Pedernales? va avanzado.
no con el ritmo que uno quisiera, para ser honesto contigo, ni la carretera lleva el ritmo prometido, pero se están haciendo las cosas para coadyuvar con las otras. Y volveremos a reunirnos en 4 años y tú me vas a decir lo mismo. Te voy a decir por qué. No, en 6 meses, yo espero que vengas en 6 meses. No, con mucho gusto, pero es que lo que te digo, Adolfo, en 4 años ni siquiera va a estar construido. Pero este es el gobierno que menos ha invertido en obras de la historia. Déjame decirte, la inversión en infraestructura, 2.2% del Producto Interno Bruto. ¿Tú sabes cuál fue el segundo gobierno que invirtió menos en infraestructura? Jorge Blanco, 2.7%. Si algo ha fallado en este gobierno y si algo yo le critico a la visión de desarrollo que tiene este gobierno es la falta de inversión en infraestructura ¿Por qué tú pública. crees que esa falta de inversión en infraestructura? Porque todo el dinero se está usando en el gasto corriente. ¿Y por qué tú crees que va a gasto corriente? Porque hay una realidad. Es una que decisión choca del y que gobierno. capa. Una decisión así, por así. Pero es que el presupuesto lo diseña un gobierno y se lo aprueba el Congreso. Entonces, cuando el gobierno decidió aumentar la nómina pública de 2019 a 2024 en 131.883 millones de pesos, lo que está diciendo es, esos 131.883 millones de pesos yo prefiero invertirlo en nómina que invertirlo en infraestructura que cree el desarrollo. Es una decisión gubernamental. Cuando un gobierno dice, prefiero aumentar el gasto en las ayudas en 27.000 millones de pesos, lo que está diciendo es, prefiero ese dinero regalarlo que invertirlo para que las personas tengan empleo. Cuando un gobierno decide gastar más de 10.000 millones de pesos en publicidad, Te llama ayuda a los subsidios. están las entregas directas a las personas. Dígase, Parte del subsidio de la pobreza. parte del subsidio de una pobreza que se debería reducir creando las condiciones para que las personas puedan trabajar. Adolfo, los países Estoy de acuerdo no contigo, salen pero de la pobreza estoy de acuerdo. con la... Los países no salen de la pobreza con la dádiva y el regalo. Estamos de Los acuerdo. países salen de la pobreza cuando se establecen las condiciones para que cada quien pueda desarrollar su talento, pueda encontrar un trabajo. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo estoy total y absolutamente Los de acuerdo países contigo, no pero salen- perdóname, ¿qué hacemos en ese ínterin? Entre encontrar un gobierno con esa pobreza, ¿qué hago con la pobreza hasta lograr lo que muy bien tú dices y yo estoy de acuerdo? Invertir en infraestructura pública para que se desarrollen los negocios privados que creen las condiciones de empleo para que las personas con ese salario que reciben de su empleo salgan de la No pobreza. subsidio a los estudiantes, no subsidio a las madres. No estamos hablando, subsidio- no, eso no es subsidio a los estudiantes ni subsidio a la madre. Eso es dinero regalado. A los estudiantes no se les subsidia, a los estudiantes se les da una educación de calidad. A los estudiantes se les ponen las condiciones para que se sienten en un aula, tengan un profesor altamente entrenado, tengan acceso a las tecnologías para que puedan aprender más. Y ese estudiante en su vida adulta sea un ente productivo, Mire, usted sea ha un di- ente que pueda desarrollar su talento. Ningún país ha mejorado su sistema educativo en base a regalarle dinero a sus estudiantes. ha dicho- Perdón. Todo país ha mejorado su sistema educativo en la clave de siempre, buenos profesores, buenos directores y buena educación inicial. Ese dinero que tú dices que se les regala a las madres, 1.500 pesos todos los mayos, pero es que a esas madres no se le compensa la falta de oportunidades de trabajo porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces ese dinero vamos a invertirlo en estancias infantiles para que esa madre, Que también se está haciendo, tengo entendido. la menor construcción de estancias infantiles de los últimos 10 años, Adolfo, es que hay que ir a los números. Déjame decirte algo. La tasa de cobertura de educación inicial está por debajo de cómo estaba en el 2018. Usted dijo algo con relación al discurso del presidente el 16 de agosto. Dijo, los números del presidente son un relato que discrepa de la realidad. Sí, ¿Cuál claro. es la realidad? Te le he estado describiendo los números. Dime el sector que quieras. Por ejemplo, sector salud. Tú sabes que el índice... En educación. Se me ocurre educación. Vamos a donde educación. se ha invertido todo lo Vamos que a se ha educación. invertido. Tú sabes que ahora mismo hay 71.000 niños menos en educación primaria de lo que había en 2019. Tú sabes que ahora mismo hay 85.000 niños menos en educación secundaria de lo que había en el 2019. No, no sabía. Ah, bueno, pero déjame Me decirte. sorprende. A mí no, porque yo reviso los datos del Sí. Ministerio de Educación. Lo que te acabo de decir está publicado en la página web del Ministerio de Educación. ¿Tú sabías que la tasa de cobertura, dígase, el porcentaje de niños en edad de asistir a la educación primaria está por debajo de lo que hacía 10 años atrás? Eso hemos tenido una reducción en cobertura primaria, en cobertura secundaria y en cobertura inicial. O sea que el 4% de la educación se ha ido invirtiendo de forma errática. Ahí están los números. Es que ni No se- tenemos avances
en ningún sentido en la educación. No, sí, a mí, yo de verdad que me gusta mucho el plan de transporte escolar. Yo debo admitir que eso es una muy buena idea y celebro, Las ojalá operaciones de INAVIE no le parecen que han sido consecuentes con la realidad que necesitamos. De hecho, a mí lo que me preocupa es que en INAVIE se ha venido deteriorando el servicio. A mí me preocupa que se ha eliminado el plan de alimentación escolar de la frontera, que tiene unas necesidades calóricas distintas al resto de la población. Entonces, lo que me parece es que deberíamos mejorar la educación que es, Adolfo, mejorar la educación en República Dominicana y en cualquier parte del mundo, es invertir en docentes de excelencia. Esa es la clave. Tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero que me explique el denominado rebote estadístico que ha enfrentado a Leonel Fernández y a Luis Abinader. 2 minutos. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista. Me ha dejado totalmente anonadado con relación a todo lo que has dicho, porque yo tengo una expectativa diferente. Pero mira, ha habido un match entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Uno dice que la economía ha crecido de cierta forma y el otro dice que no, que se debe un rebote estadístico y presenta números diferentes. ¿Quién tiene la razón con estos números? Y explíquele por favor al país qué es un rebote estadístico. ¿Qué se está discutiendo? El presidente Luis Abinader, cuando calcula el crecimiento promedio de la economía en su primer periodo de gobierno, 2020-2024, incluye el crecimiento económico de 2021. Ese crecimiento económico del 2021, si se hace con relación al 2020, es ilógico. ¿Por qué? Porque en el 2020 la economía estaba cerrada. En el 2020, por razones de COVID, se le dijo a las empresas no operen. Entonces, ese crecimiento 2021 en gran parte refleja que la economía pasó de estar cerrada a estar abierta. Exacto. Entonces, eso es lo que el expresidente Fernández denomina rebote estadístico. El doctor Fernández lo que dice es, se debería comparar con la economía de 2019, porque en el 2021 la economía ya estaba abierta y en el 2019 también. Entonces, comparemos con el 2019 y así se tiene una mayor dimensión de cuánto verdaderamente creció la economía, no por efectos de pasar de cerrada a abierta, sino por efectos de ser más productiva. ¿Y qué hacemos con el 2020? El 2020, desde el punto de vista estadístico, en todos los países del mundo se obvia, en todos los países del mundo. La República Dominicana sería el único país que hace comparaciones con el 2020. Mira, Adolfo, que cuando yo te comparo las cosas, siempre lo hago con el 2019. Yo te dije, la tasa de homicidios... ¿Cuándo comienza Luis a gobernar? Déjame decirte. En el 20. Déjame decirte. La tasa de homicidios, te dije, pasó de 9.9 en 2019 a 11.5 en el 2023. No te incluí la tasa del 2020, aunque la tasa de homicidio era más baja, fue de 9.2. ¿Por qué? Porque me respeto. Porque respeto dar opiniones certeras, científicas y objetivas. Por eso, aunque convenga el discurso político, yo no utilizo el 2020. ¿Por qué? Porque ningún profesional que se respete lo haría. Ni el 19 debería, porque No, es que Luis no era presidente en el 2019. Claro, pero se compara con el 2019 para ver qué ha ocurrido en su gobierno, en dónde lo tenía el gobierno anterior y en dónde lo tiene el gobierno actualmente. Pero a ver si entiendo. Luis no era presidente en el 2019. El 2020 fue un año cerrado para el mundo. Tiene que comenzar a contar desde el 2021, que es la lógica de su responsabilidad. Imagínate, Adolfo, que tú asumas una empresa. Para tú decir si manejaste bien la empresa o no, ¿con qué la comparas? Con cómo se estaba manejando la empresa antes de tu llegada. Exactamente. Pero eso es el 2019. Tal cual. Eso sí la va a comparar. Claro, y eso es lo que se está haciendo. ¿Qué ha ocurrido en el gobierno de Luis Abinader? ¿Qué ha ocurrido en la educación? ¿Qué ha ocurrido en la salud? ¿Qué ha ocurrido en la seguridad ciudadana? ¿Qué ha ocurrido en los empleos? Así es en todas partes del mundo. Mire, ¿usted está de acuerdo con esta propuesta de reforma económica, fiscal o como se llame, que tiene el gobierno? A mí me gustaría saber cuál es la visión. Yo siempre comparo la economía con la salud. Si tú vas a un médico y le dices, ¿qué usted cree, doctor, de este tratamiento que me puso este otro médico? Ese doctor te diría, bueno, ¿qué te quiere corregir? ¿Qué problema de salud te está tratando? Solamente si uno entiende qué se quiere lograr en un país, puede decir si la medicina que se le está dando, llámese reforma laboral, de seguridad social, fiscal, es la correcta o no. O sea, que usted no sabe a qué es lo que quiere el gobierno. Usted no sabe que se necesita aumentar de 3 a 4 puntos porcentuales en la economía para tratar de... ¿El qué? ¿El de 3 a 4 puntos el qué? ¿Qué quiere en lograr el el gobierno? presupuesto de la economía. Lograr entonces,
el gobierno quiere gastar más dinero. Ese no es un fin, ese es un medio. El fin sería que el gobierno diga, yo quiero pasar la generación de empleo de tanto a tanto. Yo quiero desarrollar nuevos polos productivos. Yo quiero lograr algo. Pero simplemente el gobierno quiere más dinero para gastar más dinero. Eso no te dice nada. Sin embargo, usted y todos los economistas entienden que se necesita, que es indispensable una reforma económica y fiscal. ¿Para qué? Para que en principio todos están de acuerdo con que es necesaria. Vamos a ver, yo creo que para llevar la economía dominicana a otro estadio de desarrollo, para insertarla en el siglo XXI y para permitir que eso genere una mayor cantidad de empleos, se necesita una reforma fiscal que haga varias cosas. No, el gobierno no ha dicho eso. No lo ha dicho, que haga varias cosas, que diga, por ejemplo, que diga, mira, en el nuevo siglo XXI hay una serie de figuras impositivas que no contribuyen al desarrollo, como el anticipo, como el impuesto a los activos productivos. Eso no. Vamos a ver por qué otras figuras se sustituyen esas que son distorsionantes. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Como ya yo sé que se quiere lograr y es hacer una transformación productiva en la República Dominicana, ahí yo te puedo decir qué tipo de reformas fiscales contribuyen a eso o no contribuyen. Pero simplemente, Adolfo, tener más dinero para gastar más dinero, al contrario, yo creo que estaríamos incurriendo en un error de hacer a un Estado grande todavía más grande. Insisto, en el siglo XXI deberíamos estar hablando de reducción del Estado. Ya el Estado está increíblemente grande. Responsabilidad de innumerables gobiernos, no exclusivamente de este gobierno. Pero es que en lugar de buscar culpables en el pasado, tenemos que buscar esperanza en el futuro. Pero vuelvo a la propuesta de reforma económica, es precisamente para todo eso que usted ha dicho. Porque el hecho de que todos estén de acuerdo con que se necesita es porque sabe qué cosa anda mal en la economía. Entonces hay que reencauzar la economía, volver las finanzas mucho más accesibles. Mira, sí. Cuando un médico te dice tienes que mejorar la salud, no te está diciendo nada hasta que no te dice tengo que corregir este problema del corazón o ¿Qué tengo que usted cree corregir que este hay problema que del corregir hígado? en la economía del país para que todo funcione como debería funcionar? Le pregunto de otra forma. Yo creo que hay que repensar el rol del Estado y el rol de la empresa. Hay que repensar cómo se establecen las condiciones para que sean las actividades productivas de alto valor agregado las que absorban una mayor cantidad de recursos. En lugar de estar hablando de cómo el gobierno va a construir hoteles que le corresponde al sector privado, deberíamos estar hablando de qué tipo de infraestructura pública se requieren en los distintos polos turísticos del país. En lugar de estar hablando de cómo el gobierno dispone de mayor cantidad de dinero para aumentar la nómina, para aumentar el gasto en publicidad, para aumentar las ayudas, yo creo que deberíamos estar hablando de cómo el gobierno rediseña su sistema tributario para que las empresas puedan crear una mayor cantidad de empleos. O sea, Adolfo, te estoy diciendo, muchas veces hay que cambiar, hay que transformar la estructura económica. Pero eso es lo que se quiere, aumentar las recaudaciones, evitar la evasión y hacer muchas cosas porque se necesita mucho más recursos. ¿Cómo usted lo haría? Se necesita mucho más recursos, ¿para qué? Es que para hacer todo lo que hace un gobierno. Bien. No, pero es que el gobierno hace muchas cosas y no necesariamente quiere decir que se está haciendo bien. Es que lo que primero tenemos que discutir es el para qué. Lo que primero tenemos que discutir es si se quiere más dinero para que siga aumentando la nómina o se quiere más dinero para que se invierta y sea el sector privado que genere los empleos, el sector privado formal. O sea, lo primero que tenemos que decidir es si la mayor cantidad de población dominicana va a estar trabajando en el gobierno o trabajando en su propio negocio. Son dos recetas completamente distintas. Hay que sentarse a discutir el planteamiento de reforma económica y social que tiene el gobierno. Por supuesto, por ahí es que inicia todo. Es que, usted como partido o como economista de FUSTE no ha recibido, digamos, los lineamientos generales, aunque sea para fines de asesoría. Para nada. A su altura usted no tiene conocimiento de para qué se requiere ni yo ni nadie. El gobierno no le ha planteado a nadie qué quiere lograr con la economía. Lo más cercano que se tiene es el programa de gobierno, pero el programa de gobierno es completamente distinto a lo que están haciendo. El programa de gobierno dijo que iban a disminuir el gasto en 123,000 millones de pesos. Lo está en el programa de gobierno. Y te puedo decir la página exacta en la que está en el programa de gobierno.
lo que hemos visto es que el gobierno aumenta el gasto de nómina en 131.883 millones de pesos. Entonces yo digo, mira, el gobierno dice por un lado en su programa una cosa y hace otra. Por ejemplo, la propuesta es de suprimir algunas instituciones del Estado que tienen duplicidad con otras. Eso sería para importantísimo. Eso sería muy bueno. ¿Es importante? Claro que sí. Yo eso lo apoyaría. Yo creo que ya tenemos que pensar en un Estado más pequeño, en donde no se tenga un sinnúmero de entidades públicas que en el siglo XXI no tienen razón de ser. Pero eso no choca con la creación de otras empresas del propio Estado. Empresas. El Estado no debería estar pensando en crear empresas Acaba públicas. de crear una empresa pública para los asuntos mineros. Vuelves a ver la diferencia. ¿Por qué crear una empresa del gobierno para que sea la que haga cuando eso lo hace el sector privado? La exploración de recursos mineros lo hace el sector privado a través de concesiones de exploración, no la hace una empresa gubernamental, que lo que va es a generar una mayor cantidad de empleo para poder pagar los favores políticos que se tuvieron en la campaña. ¿Tú ves cómo son dos visiones completamente distintas de desarrollo? Eso es importante. Sin una visión. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Por qué el gobierno decide crear esa empresa a sabiendas de que necesita suprimir? ¿Será porque tiene una importancia capital trascendental que hace necesario que sea el gobierno que tenga la rienda? Pero es que estamos hablando de tierras raras. El hecho de que algo tenga importancia no quiere decir que lo tenga que hacer el público. Lo que hace el público y lo que hace el privado tiene criterios de determinación que son técnicos y objetivos. No hay un solo país en donde se explota, por ejemplo, tierras raras que no esté en manos del gobierno central. No, para nada, espérate. No. Okay. Ay, no, déjame decirte algo. La explotación minera tradicional se empezó a hacer en el sector público y en casi todos los países se terminó pasando o a una empresa público-privada, donde el privado tenía la administración, o a una empresa privada, Adolfo. Es que un gobierno que no puede operar bien un hospital no va a ser el gobierno que explote la minería de tierras raras, altamente sofisticada. Es que un gobierno que no puede ni siquiera tener un control fronterizo, que es lo básico en un Estado. Ahora tú vas a decir que tiene que estar a la vanguardia de la tecnología para la explotación de minerales altamente complejos. Pero por favor, es que volvamos a lo básico. Los gobiernos deben proteger las fronteras, deben combatir la criminalidad, deben proveer la infraestructura pública y deben proveer los servicios públicos. ¿Qué papel juega, mira, la ley de responsabilidad civil fiscal en todo eso que te está haciendo? ¿Tú no crees que es importante esa ley trascendental que coadyuva con las intenciones de una nueva reforma fiscal? Me contesta en 2 minutos. Va a una tercera pausa. Bien, continuamos en esta importante entrevista. Te decía antes de irnos a la pausa comercial, la ley de responsabilidad fiscal. Yo entiendo que es trascendental para todos los que se quiere. ¿Cuál es su valoración sobre esta? Las leyes de responsabilidad fiscal se han estado usando en numerosos países, Colombia, Chile, para controlar el incremento en el gasto y que eso permita eventualmente tener una deuda mejor manejada, que no crezca tanto. Me parecería correcto, le tengo críticas puntuales al proyecto de ley que se circuló, pero va en la dirección correcta. Me gustaría que tenga un mayor control del gasto corriente, porque no es lo mismo gasto de capital que gasto corriente. Si tú me dices, el gobierno debe aumentar el gasto, en algunas cosas sí, en infraestructura sí, en otras cosas lo debe reducir, como en gasto corriente. Entonces, digamos que es una ley con buenas intenciones que pudiera ser mejorada. Si se aplica, ¿cómo manda? Estamos asumiendo que se aplique, pero me preocuparía que no. Y déjame decirte, hay leyes que no se están aplicando. A partir de su discurso, el gobierno dice una cosa y hace otra. No, déjame decirte, a veces pasa con la... Si se aplica. Claro, y déjame decirte, a veces pasa con la ley. El gobierno tiene 5 años violando la ley de crédito público, utilizando dinero de la deuda para gasto corriente. Pero no pasa nada. Si usted tuviera, por ejemplo, que enfrentar la evasión fiscal de manera eficiente y aumentar los impuestos, ¿cómo lo haría? Mire, es una excelente pregunta. Cuando nosotros evaluamos el sistema impositivo dominicano, nos damos cuenta que tiene el segundo menor nivel de eficiencia, por ejemplo, en el ITEVIS. En el ITEVIS, de cada 100 pesos que el gobierno pudiese recaudar, apenas se está recaudando 33 pesos. Hay una gran parte que no se recauda por evasión. Entonces, yo creo que utilizando las tecnologías, en la actualidad es mucho más fácil combatir la evasión que en el pasado. Yo te voy a dar un ejemplo. En muchos establecimientos, uno va como consumidor, le cobran el ITEVIS, pero no lo terminan reportando al Estado. Esos establecimientos, en la mayoría de los casos, operan en la informalidad.
Pero interconectando los distintos sistemas de información, con algoritmos se puede predecir cuáles son los establecimientos que tienen una mayor probabilidad de estar evadiendo porque no se corresponde las compras al sector formal con el ITEVIS reportado. Eso es el uso de ciencia de datos. Te voy a dar otro ejemplo. Yo creo que ahora mismo uno se queja de que hay profesionales que en su ejercicio privado no pagan impuestos sobre la renta y la gente dice, pero yo sí pago, porque fulano no paga. ¿Qué pasa? Esas profesiones normalmente interactúan con un sector de la formalidad, por ejemplo, con la seguridad social. Entonces, viendo el reporte de consumo de terceros, se puede identificar cuál es el monto que debería pagar ese profesional. Entonces, esa gente ni siquiera paga la seguridad social, precisamente porque vive en una marginalidad o que la ley se lo permite. Depende. Si son profesionales liberales, sí se pudiera establecer, entre otras cosas, un monotributo que incluya pago a la fiscalidad y pago a la seguridad social. Si son empleos, por ejemplo, chiriperos, por ejemplo, conductores de carro público, ahí no, porque ahí no hay una interacción con la formalidad. Perfecto, no hay cómo. Entonces, lo que te quiero decir es, las tecnologías permiten hacer muchas cosas. Déjame darte un tercer ejemplo. Cuando uno va a un establecimiento y compra algo, uno debería pedir la factura fiscal. Deberíamos tener una mayor cantidad de impresoras fiscales. Eso se está trabajando. Si nosotros estableciéramos que cada factura fiscal tenga un número y que ese número sea un sorteo diario, eso incentivaría que los clientes pidan su factura fiscal porque tienen la probabilidad de ganarse $1.000.000, por ejemplo, ese día. No es diferente, como hacen los países de verdad, pero que en vez de que yo la pida, usted esté obligado a darme. No es que están obligados a darle, el problema es que están obligados a pagar el impuesto que no pagan. Eso es evasión, por definición eso es evasión. Entonces, con establecerlo en la ley no es suficiente. O como usted le dice a una gente de Pernales, de un campo cualquiera, déme la factura fiscal, no tiene ese conocimiento, una capacidad para pedir eso. Y si yo le digo a esa persona en Pedernales, mire, se va a rifar $1.000.000 diarios, pida la factura fiscal, que ahí hay un ticket. Y si el Estado dice, te digo algo, la entrega, le voy a meter $2.000.000 diarios. Es que ya lo dice, Adolfo, ya lo dice, eso lo dice la ley. Y aún así se evade. Es que tenemos que quitarnos esa ley. Pero para aplicar la ley, entonces tenemos que pensar los mecanismos de incentivo para el cumplimiento de la ley. Lo que yo te estoy diciendo se hizo en Brasil y tuvo resultado. Es que tenemos que quitarnos esa mentalidad fiscalista. Pero Brasil, yo leí los otros días sobre eso, llegó a ese convencimiento luego de haber aplicado la ley y saber que la ley no reportó Pero es que aquí, Adolfo, la penalidad para el cumplimiento de la ley tributaria. Sí, claro que se aplica, a cada rato se cierran empresas. A 2 gente, por Dios. Bueno, y a 3, y a 4, y a 5. Pero lo que te estoy diciendo es, Adolfo, tenemos que pensar el uso de las tecnologías para hacer más fácil la identificación del impuesto que hay que pagar, en lugar de estar pensando en aumentos de tasas. Mira, podemos, por ejemplo, aumentar las fórmulas para la evasión fiscal, podemos hacer las estrategias para reducir la evasión fiscal. Para reducirla, para todo lo que quiera el gobierno en su propuesta de reforma económica y fiscal, sin que haya tantos impuestos, digamos, que afecten a la clase media, que es la Sí, mira, yo creo que tú estás dando en el clavo. Nosotros tenemos que pensar en un cambio tributario. ¿Qué se va a hacer si se va a penalizar más a los que ya pagan impuestos? Dígase, aumentarle las tasas a los que ya pagan impuestos, o si vamos a usar tecnologías, ciencia para reducir la evasión. Yo me inclino por lo segundo. Lo que te estoy diciendo es el mundo del 2024 es radicalmente distinto al mundo de hace 10 años. ¿Y qué tan fácil es implementar eso, que suena bonito? Es cuestión de hacer las inversiones necesarias y es cuestión de entrenar el personal para esos fines. ¿Cuánto tiempo duraría eso? Y el gobierno necesita cuartos para allá. Se necesita una reforma económica. ¿Cuarto para qué? Para hacer la reforma económica que el gobierno quiere hacer, para encauzar el gobierno como él entiende. Es que volvemos entonces a lo que estamos discutiendo hace unos minutos. Es que la respuesta de para qué no la conoce usted, yo tampoco.
Pero yo asumo... Ya tú ves el problema de un gobierno que quiere hacer una reforma y no le ha explicado a nadie para qué. Está bien, pero todos asumimos... Si un periodista y un economista no lo saben, ¿para qué? Pero los dos tenemos noción de que lo quiere para enderezar los entuertos que hay en la economía. Lo que no sabemos es yo cómo. no sé, yo como economista no sé qué es enderezar entuertos. Pues Eso es como, un médico no sabría decirte, bueno, ¿qué es mejorar la salud? ¿Qué? ¿Mejorar el corazón, mejorar el pulmón o el riñón? Los economistas no vamos a lo específico, no a las grandes declaraciones de intenciones. Perfecto, mire, para tratar de encauzar la economía, el gobierno quiere, entre otras cosas, también reducir la cantidad de legisladores. En términos económicos, ¿usted cree que es trascendente? Mira, reducción de la cantidad de legisladores, yo estimé que sería aproximadamente 650 millones de pesos. Me llama la atención que un gobierno que aumenta la nómina 131.883 millones de pesos, hable de una reducción de 650 millones. Es que son... Habla de muchas reducciones, esa es una. ¿Y cuáles son las Cuando otras? reduce la cantidad de empresas que tienen duplicidad, es otra Yo lo que estoy viendo es que está creando empresas, no reduciendo. No, usted vio que creó una, pero está por reducir 7. ¿Cómo cuáles? No sé. Pues yo se la dije ahorita, el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, yo no la he visto, duplicidad en departamentos yo que lo, tienen... Yo lo que he visto es que están obrando los funcionarios en esas áreas. Yo no he visto dónde dice que lo va a reducir. Pero la propuesta, usted sabe que es una propuesta. No, es que a mí no me la han mandado la propuesta. ¿Usted la ha visto la propuesta? No la he visto. Pues entonces si un periodista muy reputado e informado y un economista no la ha visto, entonces yo creo que es el gobierno que está fallando, Adolfo, ¿tú no crees? Bueno, tiene razón en media, en que todavía no se conoce, pero todo el mundo sabe que es necesaria una reforma fiscal. Y si estamos conscientes de que es necesaria es porque sabemos que anda mal alguna cosa, que hace que sea necesaria la reforma. Ahora, la explicación que usted necesita, y yo estoy de acuerdo con usted, de que expliquen cómo Adolfo, voy a usar los cuartos y para qué. Probablemente tú necesitas alguna medicina y yo también. Lo único que hay que ver si es para el corazón, si es para los riñones, ¿tú entiendes? Perfecto, pero la necesitamos. Bueno, pues entonces que se diga que se quiere corregir, es lo primero. ¿Y para qué me van a poner a mi imagen? Exactamente. Ahí estamos. La visión de país siempre es lo primero que se hace previo a un proceso de reformas. Supongo que en su momento el gobierno lo explicará todo. Lo estamos esperando. Sí. Bueno, pues yo espero, como el tiempo aquí es inclemente, se ha ido, yo espero que cuando todo eso suceda, traerlo de nuevo, para que reforma en mano, con detalles en mano, podamos decirle al país cosas que no tengamos que preguntarnos entre usted y yo. Con muchísimo gusto. Para mí es un inmenso placer tenerte aquí, hermano.